Ingeniera, muy buenas tardes. Mi nombre es Andreina Zambrano. A continuación, voy a explicar un poco sobre el tema de la bioética, un tema muy interesante que espero que sea de su agrado. Comenzamos. ¿Qué es la bioética? La bioética es la rama de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como del resto de los seres vivos, así como al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la misma. Se trata de una disciplina relativamente nueva, y el origen del término corresponde al pastor protestante, teólogo, filósofo y educador alemán Fritz Jahr, quien en 1927 usó el término bioética en un artículo sobre la relación de la ética del ser humano con las plantas y los animales. Principios de la bioética. La reflexión bioética se ha desarrollado a través de diferentes modelos, pero el que más ha tenido éxito es el denominado principialista, por estar basado en la definición de varios principios que marcarían el contenido fundamental de dicha reflexión, constituida por mandato del presidente de los Estados Unidos, para estudiar las cuestiones éticas relacionadas con la investigación biomédica, en el cual fue publicada en 1978 el conocido informe Belmont, en el que se define tres principios que han de presidir de cualquier intervención investigadora en el que participen los seres humanos, como la beneficencia, el respeto a la autonomía de las personas y la justicia. A continuación vamos a ver un poco sobre los tres principios. Primero, el respeto a la autonomía de las personas. Beauchamp y Childress centra más el concepto en torno a las decisiones autónomas de las personas, al considerar que no todas las decisiones que toman una persona competen reúnen las condiciones para poder ser consideradas autónomas y que hay situaciones en que una persona considerada incompetente puede participar con un determinado nivel de autonomía en la toma de decisiones. La no maleficencia, que es al contrario, se trata del principio básico de todo sistema moral. Se formula en términos negativos, como prohibición de producir, intencionado o imprudentemente daños a otros, con un mayor nivel de exigencia en el que de la obligación de proporcionar un bien, igual que la no maleficencia. Por ejemplo, obliga a todas las personas por igual, mientras que la beneficencia puede tener distintos niveles de obligación, la que existe entre individuos sin relación previa y aquellos quienes prestan sus servicios. El contenido del principio de maleficencia suele ser amparado por prescripciones penales. La beneficencia, que es muy diferente, el cual se trata sobre un núcleo constitutivo de la práctica médica, la consecución, de un beneficio en términos de salud para quienes acuden solicitando asistencia sanitaria, no solo presente en asimismo la problemática de definir el bien o el mal y de quién lo define, sino que en su evidente relación con el anterior principio, el de no maleficencia hace que se deban valorar en cada caso de los equilibrios entre beneficios y riesgos potenciales ante cualquier intervención biomédica. La justicia. La conciencia de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos hace que en cada intervención sanitaria debemos tener claro que ante situaciones iguales actuaremos de una forma similar y lo haremos de forma diferente ante situaciones distintas, manteniendo siempre abiertas las posibilidades de los demás seres humanos. La dificultad proviene de la elección de los criterios de justicia, es decir, de aquellos que guiarán la valoración de las distintas situaciones como el mérito, la capacidad y si la necesidad y la distribución de los diferentes recursos en el que dispongamos. La inviolabilidad de la vida. En la actualidad las personas suelen vivir mucho más tiempo que en el siglo pasado. Las enfermedades que antes significaban una sentencia de muerte ahora son curadas de forma rutinaria. Los bebés que no habrían logrado sobrevivir después de la gestación actualmente pueden hacerlo y durante décadas, pero los bebés muy enfermos inevitablemente representan una carga muy pesada para sus cuidadores. Y con respecto a los ancianos y enfermos, vivir durante más tiempo no siempre significa vivir mejor. Sobre las células madres embrionarias. El problema de cuánta consideración moral deberíamos otorgarle a una vida humana en sus primeras etapas surge con el uso de células de las madres embrionarias en la investigación. Estas células son un tipo de totipotenciales
es decir, pueden desarrollarse en muchos tipos de células especializadas del organismo. El principal objetivo es trasplantar estas células en las partes dañadas del cuerpo, como el cerebro o la espina dorsal, donde se desarrollarían y reemplazarían permanentemente de las células dañadas. Los embriones de etapas primarias de donde se obtienen estas células se destruyen en el proceso de recolección. No obstante, los detractores objetan desde el punto de vista moral este tipo de investigación, al igual que lo hacen como el aborto. La proelección o provida. Las convicciones religiosas con frecuencia exacerban la disputa entre aquellos que apoyan el aborto, que es la proelección, y aquellos que se oponen, que es la provida. El principal punto de conflicto entre ellos es el estatus moral que se le otorga al embrión. En el momento, del nacimiento, se trata de pocos los que discutirían sobre este tema, ya que una persona bien definida con derechos fundamentales e intereses se merece una consideración moral completa. La mayoría diría que matar un bebé al final de la gestación estaría mal. ¿Morir con dignidad? La idea de la vida humana es sacrosamente y que debe protegerse cueste lo que cueste. No es menos relevante cuando se habla de la eutanasia, cuando se termina con una vida que ya existe. De hecho, la distinción entre la eutanasia y el aborto no debe ser muy grande, a menos que se le otorgue una particular importancia al hecho del nacimiento, un momento que por sí mismo parece moralmente insignificante. Una persona que apoye el aborto durante la última etapa de la gestación, cuando el pronóstico de vida es bastante malo, no puede, es consonancia oponerse a matar, en efecto la eutanasia neonatal, ya que un bebé recién nacido con un pronóstico similar. La idea en síntesis, valorar la vida o acortarla. Tratemos y hablemos sobre la muerte, una verdad que es universal, quizás, pero no a todas las luces. La palabra muerte tiene dos significados muy diferentes. La muerte con la que nos encontramos es un acontecimiento, o mejor dicho, un proceso que pone final a la vida, y aunque la muerte en este sentido sea el proceso de morir, es por definición la terminación de la vida. También es parte de ella en gran medida. No cabe duda de que es algo que nos ocurre cuando todavía estamos vivos. La muerte también puede referirse, sin embargo, al estado o condición en el que nos encontramos después de haber muerto, en el primer sentido, después de la que la vida se haya acabado, o nuevamente, mejor dicho, puede describirse como un estado en el que no estamos, porque los seres humanos que una vez fuimos, ya no lo fuimos y ya no existen. Desvanecerse la sombra de la muerte. Algo muy curioso. La muerte suele definirse negativamente como la extinción de la vida, y esto implica el cese de los procesos y funciones que mantienen la vida. Entre estos procesos, el paro de la circulación sanguínea históricamente ha sido percibido como algo considerablemente relevante. Cosa de ricos. ¿Qué quiere decir esto? Quizás hay una sola cosa verdaderamente clara en la ingeniería genética. Nunca sería económica. Las técnicas se perfeccionarían y serán más eficientes, pero seguirán siendo caras. Si los bebés de diseño se convierten en una realidad, ¿serán cosa de ricos? Solo los adinerados podrán evitar los caprichos de la reproducción sexual, la natural. Solo ellos disfrutarán del privilegio de dotar a su progénito de ventajas que la destacarán de las masas, como también podemos manipulación de los genomas. Es algo raro, ya que desde la década de 1970 se han ido desarrollando un grupo de técnicas cada vez más sofisticadas que permiten modificar un nuevo organismo manipulando directamente su genoma, es decir, su material genético entero considerado como un todo. Se puede eliminar genes, sí, o como también introducir un ADN, de forma tal que la forma física y las características del organismo se vean alteradas en forma deseada, como una planta puede adquirir resistencia a una plaga en particular. La idea en síntesis, enfrentarse a la muerte, transición u olvido. Aquí hablaremos sobre la ingeniería genética. Dice que no todos los que estamos acondicionados por los genes que heredamos de nuestros padres tenemos una forma en la que funcionamos y nos comportamos de una manera determinada, hasta cierto punto por la información codificada en el ácido desoxirribonucleico, como es decir, en pocas palabras, el ADN, ya que dice que es una molécula de vida, en el cual está situada dentro de las células que componen nuestro cuerpo.
El conocimiento es un progreso de los procesos genéticos que fue mejorado con el descubrimiento de técnicas que le permiten a los científicos manipular la información contenida del ADN. También podemos decir sobre los genes para la homosexualidad, la gordura y la criminalidad. ¿Qué quiere decir esto? Es una gran parte de los aspectos morales que se ven afectados por los que debemos o no debemos hacer. Si yo digo que algo está mal y que no deberías hacerlo, doy a entender que es posible que te abstengas de hacerlo. Pero si eres gay, porque tus genes te han hecho así, no tiene mucho sentido decir que está bien o que está mal. Tu destino es ser gay desde el momento en que te concibieron. Cuando una combinación única de genes provenientes de tus padres te hizo la persona que eres. Si los genes para la homosexualidad te han hecho gay, no existe ninguna responsabilidad. Tal vez Dios, si Él lo creó los genes en primer lugar. Lazos de sangre e inmortalidad. Algo muy curioso. La sangre siempre ha sido más espesa que el agua. Todas las sociedades humanas le han dado especial importancia a los vínculos de sangre, ya que son genéticos en que existen entre parientes y miembros de la familia. La clonación podría ofrecer un medio alternativo para que las parejas infértiles u homosexuales puedan tener descendencias genéticamente vinculadas a ellas. El procedimiento implicaría extraer una célula somática de uno de los miembros de la pareja y el niño resultante sería una copia idéntica al donante. Una angustia existencial es el clonismo, que existen dudas sobre si clonar con métodos de transferencia nuclear, que siempre será lo suficiente seguro o eficiente para que sea uso práctico de la reproducción humana. La idea en síntesis que es diseñar bebés. Hablemos sobre la clonación. Con todo el debido respeto a otras ovejas famosas, ninguna ha dejado una huella tan importante como Dolly. En el momento de su nacimiento, el 5 de julio de 1996, Dolly se convirtió en el primer clon o copia genética de un mamífero adulto. El anuncio de su nacimiento en febrero del año siguiente desató un apasionado debate sobre las futuras implicaciones de la clonación, incluyendo la más polémica, el prospecto de que la nueva técnica puede utilizarse para producir clones humanos. Este embrión fue un resultante implantado en el útero de otra oveja, ya que unos 5 meses después parió a Dolly. Como casi todo el ADN de los animales se encuentra en el núcleo de la célula. El insigne cordero era genéticamente una copia casi idéntica de la Finnish Cord Dozer, que se utilizó para extraer el núcleo. Dolly era en efecto la gemela idéntica de una de sus madres donantes. ¿Qué son los hermanos salvadores? Sin que las células y los órganos obtenidos de un clon serían perfectamente compatibles con los del donante y podrían utilizarse para tratar enfermedades del último sin que exija el riesgo de que sean rechazados. Sería una respuesta inmunológica normal del organismo ante la presencia de tejidos extraños. Las células de la médula ósea de un clon deberían, por ejemplo, ser muy eficaces a la hora de tratar a un niño con la leucemia. No obstante, en la actualidad el uso de tales hermanos salvadores específicamente producidos para proporcionar células y tejidos relativamente compatibles, aunque no sean perfectos, ya es obstante polémico puesto que parece infringir la prohibición moral básica, la kantiana, contra el uso de personas como medio para alcanzar otro fin en el que no sea en ellos mismos. Muchísimas